Una tormenta silenciosa recorre los pasillos del Palacio de Buckingham. La princesa Ana, famosa por su disciplina de hierro y su firmeza inquebrantable, habría lanzado un ultimátum definitivo y categórico. ¿Cuál es su objetivo? La reina Camila y las joyas resplandecientes que antaño fueron el centro de la colección de la reina Isabel II. Lo que comenzó como un asunto privado dentro de la familia podría convertirse ahora en uno de los juegos de poder más explosivos de la historia de los Windsor. Una fuente discreta asegura que la princesa Ana se enfrentó directamente a la reina Camila, formulando una declaración inamovible sobre las joyas de su madre, tesoros que supuestamente fueron ocultados tras la muerte de la reina Isabel II en el año 2022. Esa revelación rasgó como una cuchilla el velo del silencio, sacudiendo a la familia real mientras la verdad se iba desvelando poco a poco. Camila habría intentado apropiarse de las joyas sagradas de la difunta soberana. Un ajedrez de corte, tan discreto como feroz, empezó a tomar forma. En los pasillos silenciosos del castillo de Windsor, donde la historia no solo se escribe sino que también respira, resuena una crisis soterrada capaz de redefinir el rostro de la monarquía moderna y de exponer una grieta profunda en su interior. Nada más fallecer la reina Isabel II, el equipo de archivo real llevó a cabo un inventario rutinario. Pero las cámaras y almacenes ancestrales revelaron una verdad sobrecogedora. Algunas piezas invaluables que habían pertenecido a la reina habían desaparecido. Al principio, el Palacio de Buckingham guardó silencio sin emitir comunicado alguno. Sin embargo, la princesa Ana, conocida por su lealtad absoluta y por su rechazo a cualquier compromiso, se convirtió en el centro de persistentes rumores. Pocos fuera del palacio sabían de un estricto ritual. Un pequeño grupo, casi anónimo, tenía el encargo de verificar la presencia y autenticidad de cada joya real. Un trabajo que solía ser un trámite administrativo silencioso se transformó en un caos, convirtiéndose en el temor de estar siendo manipulados. Estaba claro que algo muy grave había sucedido. No se trataba solo de algunas piezas extraviadas. Aquellos tesoros estaban ligados al alma misma de la monarquía. Antaño, antes de la coronación de Isabel, la reina Victoria le había entregado un broche floral de diamantes. Ahora había desaparecido. También el collar de zafiros con diamantes, símbolo de la unión perdurable de la Commonwealth, que siempre brillaba en el cuello de la reina en las ceremonias solemnes. No eran simples joyas suntuosas, eran la huella de una identidad, pública y privada, de la Casa Real Británica. Su ausencia dejaba un vacío en la narrativa nacional. El palacio se vio obligado a controlar la información, a prepararse para una tormenta mediática. Todas las declaraciones oficiales fueron prohibidas, las filtraciones a la prensa bloqueadas. Solo un puñado de miembros de alto rango fueron informados, con la esperanza de que tuvieran el juicio suficiente para no despertar sospechas. Pero cuando Ana decidió hablar, ese orden se derrumbó. Con un sentido del deber casi instintivo y un vínculo casi místico con la historia real, eligió otro camino. Sin declaraciones estridentes, sin exhibiciones. En apariencia mantenía la calma. Pero tras la firmeza de su mirada ardía un fuego de ira, frío y calculador. Para Ana, no se trataba de una pérdida material, era la desaparición de testimonios del reinado de 7 décadas de su madre, de la continuidad de toda una estirpe. Los recuerdos íntimos afloraban. Los momentos de paz junto a su madre en los últimos días, la oración susurrada de la reina antes de cerrar los ojos para siempre. En su mente resonaban las palabras de Isabel. El valor de las joyas familiares no está en su esplendor, sino en la responsabilidad sagrada de la historia y la identidad que llevan consigo. La transmisión debía ser preservada con reverencia. La princesa Carlota, su bisnieta, había sido elegida para recibir el colgante de zafiros. Y el broche victoriano, símbolo de unión entre generaciones de mujeres reales, estaba destinado a Ana. Y ahora, alguien había roto ese orden sagrado. Al principio, los asistentes del palacio intentaron justificarlo, diciendo que solo era un error administrativo en el turbulento periodo posterior a la muerte de la reina. Pero esa explicación se desplomó rápidamente. Durante generaciones, el sistema de inventario, diseñado con rigor, nunca había perdido una pieza familiar. Si habían desaparecido, debía de ser un acto deliberado.
En las conversaciones ambiguas y las respuestas evasivas, la sombra de Camila comenzó a perfilarse. Los sirvientes más cercanos notaban lo extraño. Algunas joyas aparecían brevemente y luego se desvanecían, sin constar en los registros, sin lucirse en actos públicos. Aunque no existía explicación oficial, la opacidad se volvía cada vez más evidente. Ana, aún tensa y furiosa, eligió mantener la serenidad. No podía irrumpir ruidosamente en el palacio de Buckingham, ni precipitar declaraciones públicas. En cambio, decidió seguir el rastro de la verdad con la perseverancia y firmeza de una mujer que había vivido toda su vida entre disputas dinásticas. Quizá Camila creyera que el nuevo título le otorgaba el derecho de apropiarse de los símbolos reales. Pero para Ana, el legado de la corona no radicaba en poseer, sino en proteger, el amor, la memoria y también la traición. Mientras reflexionaba, una figura del pasado surgió de repente. Más allá de los muros helados del castillo, se realizó una llamada, una voz calmada pero urgente, escogiendo cada palabra con cuidado. Esa persona, que había sido asistente personal de Camila en los años tranquilos previos a la coronación, sostenía ahora algo más que un rumor. Tenía en sus manos una verdad capaz de sacudir el trono. Abrió una puerta secreta, una cámara subterránea, sin explicación aparente. No era un almacén real ni gubernamental, sino un sótano privado en Remel House, el refugio de Camila en Wiltshire. Un espacio íntimo, vigilado con celo, que albergaba tesoros que pertenecían a la memoria colectiva de toda una nación. Según un antiguo asistente, aquellas piezas de valor histórico habían sido trasladadas en silencio hasta allí. Pero Camila no reconoció nada. Guardó silencio. Y en ese silencio, las reliquias que antaño brillaban junto a la reina Isabel II en vida se convirtieron en espectros. Ana permaneció inmóvil, dejando que las palabras del asistente calaran poco a poco, como piezas de un rompecabezas sombrío que componían una imagen aterradora. La asistente, con voz temblorosa pero firme, confesó que lo que la atormentaba desde hacía meses no era el dinero ni la fama. Era la verdad. Relató la desaparición del collar de esmeraldas y diamantes de la reina, joya que había desaparecido de los registros reales justo después del funeral. Luego habló del broche de zafiros perdido, de una corona de perlas con procedencia clara. Todas ellas desaparecidas tras una cena diplomática secreta. Mientras Camila aseguraba que aquella colección seguía custodiada por la familia, sus palabras olían a ambigüedad. ¿Quién había autorizado aquello? ¿Dónde estaban los registros de su traslado? ¿Por qué el legado de una dinastía quedaba reducido al concepto de patrimonio privado? Ni siquiera Carlos ni sus allegados conocían la investigación silenciosa de Ana. Ella actuó con su habitual determinación, contactando a 2 miembros de confianza del Comando de Protección Real. En la oscuridad emprendieron una misión secreta, reevaluar la seguridad de Remel House. Lo que descubrieron acalló cualquier excusa, la cámara existía de verdad. Los archivos habían sido borrados, tanto digitales como en papel. Pero en sus manos, las notas secretas, las fotos tomadas a escondidas y los documentos de investigación componían la verdad entera. Decenas de tesoros que habían pertenecido a Isabel habían sido trasladados, etiquetados con nombres ajenos en lugar de con los números oficiales del fideicomiso real. No podía ser un error. Era deliberado. Se cree que la princesa Ana había transmitido a Camila los últimos deseos de su madre, en los que se subrayaba el destino de ciertas joyas emblemáticas. Pero ese testamento, según una fuente interna, fue enterrado tras la muerte de la reina en el año 2022. Cuando Ana reveló esa verdad, la familia quedó sobrecogida. Examinó minuciosamente el informe. El collar de esmeraldas, símbolo del delicado equilibrio entre herencia y moderación, tal como Isabel había señalado, aparecía ahora en una fotografía tomada desde la cámara subterránea. Profanado en un espacio frío, separado de su contexto y significado. Para Camila no eran simples joyas, eran instrumentos para reescribir el relato, para revestirse con la imagen de otra reina. Pero Ana lo comprendía. El palacio siempre había sido campo de batalla de intrigas y resistencias silenciosas. Y esta vez se habían traspasado todos los límites. No era un robo de oro o piedras preciosas. Era una ofensa a la memoria, a la tradición sagrada custodiada durante siglos.
El legado de Isabel quedaba sellado tras la puerta de una cámara oscura sin corona. En el silencio gélido de Clarence House, las paredes parecían vibrar con un cálculo invisible. Ana apareció de improviso, acompañada por 2 cortesanos leales. Sin estridencias, sin ostentación, sin prensa. Su poder emanaba de la sangre real, no de halagos. Camila, en cambio, no estaba preparada para la tormenta que se avecinaba. El enfrentamiento estalló. La voz de Ana resonó en la sala lujosa pero tensa, como un trueno. Acusó sin rodeos a Camila de apropiarse de las joyas sagradas de la familia real y del pueblo. Camila se quedó rígida, el rostro mudado, intentando replicar, alegando que todo era un disparate. Pero Ana prosiguió, inquebrantable. Mencionó la cámara subterránea de Remel House, las joyas desaparecidas, el patrimonio de la corona profanado. Camila se levantó de golpe, la voz áspera, invocando la excusa de un error administrativo en medio del caos tras el funeral. Pero su mirada la delató, temblorosa, presa del pánico cuando Ana presentó pruebas irrefutables. Fotografías nítidas, informes cotejados con rigor y declaraciones firmadas por 2 antiguos empleados que confirmaban el papel directo de Camila en el ocultamiento de las joyas. Ya no cabía duda. Frente a ellas, el collar de esmeraldas, el broche victoriano de zafiros, el collar de perlas que había pertenecido a la princesa Diana, cada pieza era una prueba viva. Un fragmento de la memoria real. Cada evidencia borraba cualquier defensa. Acorralada, Camila cambió de estrategia. Proclamó con dramatismo que era la reina. Que su título le permitía custodiar aquellos símbolos. Pero ante la mirada inflexible de Ana, sus palabras resonaban como un eco desesperado en una estancia cargada de historia. Camila afirmó con serenidad que todos aceptaban la forma en que protegía esas reliquias, que tenía derecho a honrar a Isabel II a su manera. Pero en los ojos de Ana, aquello no era más que un velo de engaños. La interrumpió con frialdad cortante: el respeto no se hereda, se forja. No con gestos grandilocuentes, sino con la verdad defendida mediante la lealtad. Con voz firme pero contenida, Ana recordó que Isabel había expresado claramente el destino de cada joya, y que Camila había pisoteado esa voluntad bajo la apariencia del protocolo. Su advertencia final fue suave pero demoledora: si esas joyas no regresaban de inmediato a la colección real, la verdad sería revelada al pueblo británico, que veneraba la memoria de la reina por encima de cualquier boato de la nueva monarquía. Camila guardó silencio. Un silencio denso hasta asfixiar. Convertido en declaración. No cedió. Y esa resistencia secreta sacudió a toda la familia real, anunciando una fractura inevitable. Camila, aunque sorprendida, optó por aferrarse a la experiencia de décadas bajo el escrutinio público. Para ella, callar no era derrota, era estrategia. Solo unas horas después de que Ana abandonara Clarence House, Camila acudió de inmediato al rey, sin pasar por asesores, preparada para una exposición calculada. No narró la verdad según Ana. Al contrario, la distorsionó, retrató a Ana como una impulsiva, agresiva y peligrosa. Transformó la visita en una emboscada humillante, no en un acto de justicia. Carlos, ya agobiado con la difícil gestión de una monarquía frágil tras la transición, se sintió desgarrado. De un lado estaba su hermana, encarnación de la tradición y el deber. Del otro, su esposa, la compañera que lo había sostenido frente al escrutinio público hasta el trono. Camila le susurró con palabras teatrales, entremezcladas de amenaza: si permitía que Ana siguiera adelante, una tormenta mediática arrasaría la institución. Le rogó que actuara, mientras al mismo tiempo reclamaba el control. Por detrás, ella manipulaba en silencio, sembrando dudas sobre la supuesta inestabilidad de Ana. Los asesores quedaron divididos. Unos callaban por miedo, otros lo aprovechaban para elevar su propia posición. El golpe letal que lanzó fue un borrador de decreto, un texto aún no publicado, pero lo bastante dañino. Proponía recortar el papel ceremonial de Ana e incluso excluirla de la lista de asistentes a la imposición de la jarretera, uno de los honores más elevados de la corona. Aquel mazazo no era solo simbólico, también buscaba borrar su imagen pública y su poder dinástico. Mientras el interior del palacio tambaleaba, una carta íntima llegó inesperadamente a manos de Ana.
El autor era el príncipe Guillermo. Desafiando las severas advertencias a su alrededor, se puso de su lado y admitió que lo que ella veía era verdad. Susurró: «Ten cuidado. El enfrentamiento con Camila está escalando. Esto no es un llamamiento a rendirse, sino el reconocimiento de la tormenta que se acerca». Ana se sentó en silencio en su despacho, con el borrador del decreto delante. Aquellas palabras no la hicieron vacilar, solo la endurecieron. La batalla había dejado de ser un asunto familiar o una disputa personal. Se había convertido en un principio: proteger el legado frente a la invasión de la política y el privilegio. Y entonces, la verdad se reveló desde un sobrelacrado, guardado en un cajón secreto del archivo real, bajo la custodia del Lord Chamberlain. Se había pensado que no era más que una despedida de Isabel. Pero cuando Ana lo abrió, apareció con claridad la letra conocida de su madre. La carta manuscrita, sencilla y de plena autoridad, era el último mensaje. Para Isabel, la monarquía no era una máquina de ceremonias, sino una historia de responsabilidad, sacrificio y custodia de la memoria. Enumeraba cada joya, no como objetos, sino como símbolos que enlazaban la historia. El collar de zafiros lo destinaba a la princesa Carlota, un puente entre el pasado y el futuro de las reinas. El tono cambiaba cuando hablaba de Camila, cortés, pero preocupado. La reina advertía que el poder nuevo podía desorientarla, llevándola a considerar los tesoros como instrumentos de dominio más que como herencia. La historia no puede reescribirse, escribió. Debe preservarse. En el tramo final, Isabel designaba con claridad: Ana era la depositaria última del legado. No por mandato legal, sino por la confianza de una madre. Aquella carta se convirtió en un arma moral. Y en la reunión con los altos asesores, Ana entró con una calma atronadora y con el documento de la reina. Sin gritos. Sin ira. Solo un silencio abrumador. Como si la corona se preparase para el instante decisivo. Depositó la carta sobre la mesa de caoba pulida. Un silencio pesado ocupó la estancia. ¿Podía Isabel II hablar desde el más allá con una lucidez y una autoridad mayores que las de cualquier soberano vivo? Todos los asesores comprendieron al instante el significado. Ana ya no dudaba ni guardaba rencor. Había cumplido el último mandato sagrado de su madre. A partir de ahí, el objetivo no era demostrar que Camila se equivocaba, sino restaurar el orden legítimo. En un ambiente como si la propia reina estuviera redibujando la línea que casi había sido borrada, la atmósfera cambió. La sospecha se desvaneció, la lealtad se recolocó. Por fin, la balanza giró. Ana, que nunca imploró la corona pero siempre la llevó en la sangre, se erguía más imponente que nunca. Con las últimas palabras de su madre, trazó el plan para derribar el muro que Camila había levantado, de una vez y para siempre. La casa real había sobrevivido a guerras, escándalos y traiciones. Pero esta filtración rompió el relato que intentaban mantener. Cuando el primer artículo apareció en una prestigiosa columna social y se propagó por la prensa sensacionalista mundial, la noticia explotó en una sola noche: las joyas reales perdidas, el tesoro secreto de la reina consorte y la cólera de la princesa Ana. Buckingham dejó de ser una fortaleza silenciosa. Cada detalle, el broche victoriano, el cara a cara en Clarence House, era demasiado preciso para ser simple rumor. El legado de la reina se convirtió en una disputa nacional. Los medios rugieron, evocando los días de tormenta en torno a Diana. Cada imagen de Camila fue escrutada. El broche, que había sido símbolo de Isabel, se transformó ahora en emblema de crisis. Las negativas de la oficina de prensa, demasiado vagas, alimentaban aún más las dudas. Mientras tanto, Ana, la princesa callada, no necesitó palabras. Guardó silencio. Y aquel silencio resonó como una declaración. Por el contrario, Camila entró en pánico a puerta cerrada. Fue ridiculizada, despojada del halo recién conquistado. La paranoia ahondó la brecha familiar. Intentó apretar el control de la prensa, sin advertir que Ana jamás había hablado. La verdad se había expuesto por otra mano, quien encendió la mecha. Desde el otro lado del océano, el príncipe Enrique observaba con zozobra. Recordaba el susurro de Diana: los tesoros de familia pueden desvanecerse con los títulos y la sombra de nuevas nueras.
Las fotografías privadas, la carta que señalaba la pulsera de perlas para Carlota, todo había sido entregado a Ana. El pasado regresaba, y la advertencia de Diana resonaba. Cuando las pruebas confluyeron, Camila eligió el momento para contraatacar. En un acto benéfico, lució el broche perdido y declaró que solo había estado extraviado. Se autoproclamó guardiana de la tradición. Pero pocas horas después, Ana apareció en un homenaje a los caídos, sin corona ni gemas. Solo con el alfiler del regimiento y una amapola como la que su madre solía llevar. No pronunció ningún nombre, pero su frase retumbó: el verdadero legado no necesita brillo. Necesita honor. El público lo entendió. Aquella imagen contrapuesta estalló como un vendaval. El enfrentamiento final tuvo lugar entre los muros sombríos de Balmoral. Frente a Ana, Camila y un testigo silencioso. La carta manuscrita de Isabel, la declaración del tesorero, las notas de Diana y la confirmación fría de Enrique, todo quedó sobre la mesa. Pruebas irrefutables. Camila suplicó por última vez, alegando que solo buscaba proteger el espíritu. Pero la respuesta de Ana fue cortante: el legado no es algo que se vista. Debe protegerse. Y has estado a punto de destruir lo que querías lucir. Camila se derrumbó. Lo devolvió todo, con la condición del silencio. Ana aceptó para salvaguardar una unidad frágil, pero su mirada dejó claro: el silencio no era perdón. Su advertencia final hendió el aire como una espada: si vuelves a tomar algo de la corona, no llamaré a la puerta. La puerta será derribada. Las joyas regresaron en silencio a la colección en las semanas siguientes. Pero la grieta quedó marcada. Ana se convirtió en la guardiana silenciosa y poderosa de la corona. Camila se sentó junto al rey, pero caminó bajo una sombra de inquietud. El patrimonio fue restaurado, pero la confianza no. Una monarquía que vive más de la memoria que de las gemas entendió que las fisuras invisibles son más difíciles de soldar que las heridas visibles. El relato se cerró, pero el eco permaneció. Las joyas volvieron, pero la confianza es difícil de recomponer. En las sombras de la familia real, donde la gloria y el secreto se entrelazan. La princesa Ana emergió como la guardiana discreta del legado de su madre. La reina consorte Camila siguió junto al trono, pero el poder se agrietó bajo el peso de la desconfianza. El patrimonio fue restituido, pero el corazón de la casa no. La historia no recordará solo quien llevó la corona, sino quien protegió su alma. ¿Y tú? ¿Qué crees que es el verdadero legado que dejó la reina Isabel, el poder del trono, o la lealtad y el honor que Ana ha custodiado? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides pulsar me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias.